¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues un momento más para este espacio donde en torno al Día Internacional de los Museos, el Museo Nacional de Arte, a través de su Departamento de Educación, hace un énfasis en esa contribución que hacemos de manera fundamental, ¿no? Explícita hacia el bienestar y el desarrollo que hacemos sostenible hacia nuestras comunidades. Consideramos que somos un espacio que contribuye en el aprendizaje social y colaborativo como procesos de creación y creación de significados, creación de identidad, que se construyen, por supuesto, a partir de esa interacción con los otros. Por lo tanto, para este 2023, pues nos planteamos este encuentro todavía de manera virtual sobre museos, sostenibilidad y bienestar, que tiene pues como objetivo que profesionales e instituciones con las que algunas de ellas hemos colaborado nos den cuenta de ese vínculo tan importante con el arte, con la mediación y con algo que queremos sumar de manera reiterada, esa práctica meditativa como activaciones para el bienestar, tanto intelectual, personal, social y físico en el ámbito del museo. Por ello, en este panel que tenemos, que hace un énfasis en el bienestar vinculado con la mente, con el cuerpo, con las emociones, pues me es muy grato dar la bienvenida a estos colegas y amigos a este ejercicio sobre estos temas. Doy la bienvenida a Cabindu a través de Yoga Espacio. Gracias por estar aquí. A Mayra Ibarra de Rutas con Sentido y a Blanca Estela Gil de Pasaporte del Arte, con quienes pues tengo relación, digamos, personal, de amistad y también profesional. Así es que gracias por estar aquí en este espacio y si les parece, pues vamos un poco transitando por algunas preguntas, algunos cuestionamientos que nos ponemos un poco en la mesa para poder hacer este ejercicio de reflexión conjunta. Y bueno, pues les propongo la primera. ¿Cómo el museo y el arte nos pueden ayudar a generar estos procesos de creación de significado, pero a partir del cuerpo? ¿Cómo podemos vibrar, digamos, el patrimonio, el arte, la pintura, la arquitectura, la escultura y otras manifestaciones artísticas, pues desde el cuerpo, ¿no? Y desde esas sensaciones y emociones que envuelven a todo este proceso. ¿Quién quisiera iniciar? A ver, Blanca, adelante. Hola, hola, pues antes que nada, muchísimas gracias. La verdad es bien bonito poder compartir eh, pues en esta conversación como nuestras vivencias, nuestro disfrute de trabajar en los museos. Muchas gracias, Patti, siempre es un placer. Y bueno, contestando a esta pregunta, a mí pues obviamente... Se cerró tu micro. Ya. parece que ya, ¿sí? Pues yo lo hago a partir un poco pues desde mi trinchera, que es lo actoral. Eh, lo que yo hago es a partir de personajes históricos, fantásticos, guío en este recorrido en el espacio a los visitantes y más que guiarlos como este asunto de el que conoce lo que hay en el museo, más bien justo lo pensamos como un encuentro entre quizá este personaje, no sé por qué me viene ahorita a la mente Monet, que se presenta en el espacio y y entonces a través de ciertas herramientas actorales muy específicas, como son el gesto, la expresión corporal, vamos involucrando a las niñas, niños, a los visitantes en general, a remarcar corporalmente algo que para nosotros puede ser muy significativo en conceptos. Por ejemplo, lo que significa la luz.
¿no? Para este personaje. Entonces, lo hacemos de una manera corporal, cual si fuera una forma, un gesto particular de este personaje. Y en la manera de crearlo, tratamos de ser muy honestos de que que este gesto corporal tenga un significado para nosotros, los intérpretes, los que estamos ahí, y entonces esto podamos contagiárselos a los visitantes, de tal manera que al rato todo el tiempo se convierte como en una danza en el museo a partir del movimiento, pero esta danza ya tiene implícito como ciertas palabras concretas que son importantes y significativas. Y el público, sobre todo los niños muy sensibles a ello, se la pasan moviéndose, dándole oportunidad a su cuerpo de dialogar a través del movimiento con estos conceptos preestablecidos. Y aunque, por ejemplo, yo ya haya adoptado, digamos, voy a bajar, adoptado este movimiento corporal, queriendo enfatizar con ello algo que me pertenece, algo que amo, México, lo nuestro, la nación. Entonces, sencillamente en momentos específicos que yo hago esto, los niños inmediatamente reaccionan, lo hacen al mismo tiempo y ya no necesito decir la palabra, el concepto o el significado, ellos ya lo están asumiendo y bueno, esto lo hemos afortunadamente desarrollado y a partir ya de casi 20 años con esta búsqueda de cómo el cuerpo me puede dar pie a decir cosas importantes y entonces finalmente los niños en este encuentro, los niños empiezan a generar su propio lenguaje corporal. Y los que estamos ahí sencillamente estamos muy abiertos a percibirlos, porque en el momento en que los espectadores hablan o comunican algo que les es importante, no lo hacen solo con la voz, lo hacen con la mirada, lo hacen con el cuerpo, con algún gesto, y entonces es como aprender a escucharnos con todos los sentidos, ¿no? Con todo el cuerpo. Gracias, Blanca. Mayra. Sí, pues ahora que estaba escuchando lo que compartía a Blanca, que pues es esta interacción directamente con el cuerpo, ¿verdad? Que lo signifiquen a través del desarrollo de personajes y los conceptos mismos del museo, yo me quedé pensando que el cuerpo finalmente pues es un sensorama, ¿verdad? O sea, sentimos con el cuerpo diferentes emociones, sensaciones y que también al mirar una obra de arte, este sensorama se activa y que a veces lo que no tenemos es la oportunidad de dialogar sobre lo que nos está pasando, porque a veces en estas guías que recibimos en el museo, ya sea por el maestro o por el mismo promotor del museo, pues no hay la oportunidad de que los niños o los adolescentes se expresen desde el lugar donde están viviendo y desde donde están sintiendo. Entonces, a mí hay una parte en donde me parece muy importante en la creación de significado a través del cuerpo, darle voz a las emociones y a las sensaciones del cuerpo de los participantes y de los espectadores, ¿verdad? Poder escuchar qué sienten cuando ven un cuadro, qué les parecen los colores, si hay sensaciones en el cuerpo, esas sensaciones cómo son, y a lo mejor eso vincularlo con momentos de dibujo o de otra expresión artística en donde ellos puedan hacer esa traducción de su participación como espectadores a través de concretar en un dibujo, en un modelado, la experiencia que tuvieron al ver ese cuadro y el ser conscientes de las emociones y de las sensaciones que experimentaron en esa visita que hicieron durante un tiempo, ¿no? Yo no me concentraría en muchas obras de pintura, sino en unas cuantas que fueran significativas y a partir de las cuales, pues esas experiencias que tienen los espectadores,
pudieran adquirir un significado a partir de las propias emociones. Gracias, Mayra. Gabindu. Sí, no, me encanta lo que están diciendo porque justo estaba pensando cómo conecta. Bueno, yo me dedico a la meditación, enseño meditación, pero soy músico, ¿no? Y de profesión de compositor y toco varios instrumentos. Y me encantan los museos, además. Pero quería decir esto porque me encantó lo que dijeron Blanca y Mayra. Em, con la meditación entiendes algo, con el acto de meditar, ¿no? Meditar es como, es observar de una manera atenta, eh, sin conceptualizar realmente las cosas. Pero ahorita explico cómo eso ayuda a crear significado, por contradictorio que parezca, ¿no? Eh, Meditar es observar tu cuerpo, tu respiración, o a veces algo externo, o los sonidos, ¿verdad? Y estar atento, dejando ir las reacciones y simplemente manteniéndote curioso y atento y dejando ir los pensamientos. Eso es básicamente, a muy grandes rasgos, la meditación, aunque tiene muchas variantes y aplicaciones en educación y en todo. Pero quiero comentarles un par de cosas. Primero, una experiencia que tuve yo con un museo, con una obra de una pintora. Esto sí era pintura así, óleo, ¿no? Un óleo grandote. Eran óleos grandotes de una pintora, creo que se llama algo Velázquez. No me acuerdo si Tere Velázquez o Lorena Velázquez o algo así. Es una pintora de obra abstracta, ¿no? Y yo en ese entonces, esto fue hace como 30 años, ¿eh? Un poco menos, pero en ese entonces yo no tenía mucha afición a la pintura abstracta. Tendía más a la pintura figurativa y en los museos, pues me acercaba más a donde había figura, ¿no? Porque para mí había un significado explícito. Toda la obra figurativa de cualquier época, porque también hay obras semifigurativas, digamos, ¿no? En diferentes épocas. Pero la arquitectura, todo el arte, la música igual, tiende a ya traer significados predefinidos, porque hay estructuras de significado con las cuales uno juega, ¿no? Y la obra figurativa, pues juega un poco con lo explícito del significado, al menos del significado a primera vista, digamos, ¿no? De las cosas. Pero ella, esta pintora, yo la conocí, me invitó a que fuera a ver una obra suya a un museo. Creo que fue el Carrillo Gil, no me acuerdo cuál era. La cosa es que me dijo, mira, cuando te sientes a ver la obra, no hagas lo que mucha gente hace, de que pasa rápido viendo a ver como nada más check, 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 ¿no? Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Sino realmente quédate con una, me dijo. Por eso lo que decía Mayra de una o dos, ¿no? Quédate con una obra, si acaso dos, ve. Ya si quieres vuelves y ves más, dice. O ya das un recorrido, das un vistazo, por eso no te va a hacer nada, dice. La obra realmente te habla cuando te quedas con ella un buen tiempo. Y en efecto así lo hice y me quedé como, apenas en ese entonces comenzaba yo con el tema de la meditación, pero lo hice como una meditación. Me senté enfrente de esta obra, que era así colores y rayas y cosas, que no había nada figurativo fácil de identificar, ¿no? Y pues una experiencia maravillosa porque me di cuenta que pasa algo muy extraño. Empiezas a entender algo en un nivel como que alcanzas a distinguir cómo se forman los conceptos y los significados. Esto fue mi experiencia. Porque cuando uno ve algo en lo que ya le das un significado o el significado ya te viene dado en la explicación o en la ficha o alguien te lo dice y te lo cuenta y todo, en realidad el significado lo estás derivando más de la información que te dan. El significado es más un momento de compartir cultural con otros, de compartir cultura ya como conocimiento codificado o conocimiento más o menos definido en un sentido, ¿no? Pero aquí me di cuenta que pasaba algo, de que si te sientas a ver una obra, y se puede hacer con obra figurativa igual, pero con la no figurativa en particular funciona muy bien,
porque no tiene un significado explícito fácilmente, evidente al menos, ¿no? Te quedas viendo ahí un rato, bueno, eso hice yo, ¿no? Me quedé viendo allí como meditando y dejando ir los pensamientos, como estaba aprendiendo en ese entonces a meditar, esto debe haber sido en los 92 o algo de, y de repente me di cuenta que se me empezaron a mover cosas, o sea, empecé a tener sensaciones en el cuerpo y cambios como de, pues sí, de lo que es una emoción, digamos, de la parte, digamos, más sentimiento de una emoción, ¿no? La parte más física, más energética de una emoción. Y me di cuenta que, claro, lo que hace la obra, cuando la ves de esta manera, dejando ir los significados que ya traes tú a priori, es que permites que la obra se relacione con muchos significados que tú ya tienes de tu vida, ¿verdad? Y se conecte con tu vida realmente y genere como un nuevo, o entre primero en ese como ecosistema de significados y genere como una especie de concepto que, dependiendo de la obra y lo que sea, puede no ser necesariamente un concepto fácil de explicar, pero sí es un significado en el sentido de que se asocia a todos los significados previos que tú tienes y adquiere sentido en función de todos ellos. O sea, para mí que estar en un museo como un acto de contemplación en el cual recibes lo desconocido, ¿verdad? Y no te preocupas mucho por imponerle la explicación y la erudición que muchas veces viene, ¿no? Con la museografía. Sí, la puedes dejar para después, es muy buena, pero para después, ¿no? Primero te enfrentas realmente tú desnudo, por así decirlo, a la obra, igual lo que sea, ¿no? Porque se aplica a todas las artes, no interrumpiendo con tu propia conversación, sino realmente dejando que la obra esté un rato contigo y que con el tiempo de contemplación vaya creando entonces y moviendo tu energía, moviendo tus emociones y creando un significado a partir de conectarse contigo, ¿no? Claro, es un ejercicio, como mencionas, Cabindo, deliberado, ¿no? Y que Blanca nos puntualizaba cuando decía, hacemos esta dinámica, ¿no? A través de ciertos códigos, pero contactamos con el cuerpo. Y esto creo que yo que he estado algunas décadas en los museos, he visto ese tránsito entre una relación más intelectual, ¿no? Hacia el museo, ¿no? De qué me va a decir el museo, qué me voy a llevar de información, de contenido. Y por otro lado, decir cómo siento el museo, cómo me siento en el museo, cómo vivo el museo. Y ahí incluyo todo el cuerpo, no solo la mente, no solo esta parte más consciente, sino también qué sensaciones que pueden ser agradables o no me suceden en el espacio del museo. También cuando hablamos de bienestar, nosotros estamos incluyendo que puede suceder que alguna obra o algún momento no nos haga sentir bien, ¿no? O nos cause cierto conflicto, nos dé miedo, nos produzca alguna sensación corporal, que también es interesante ese ejercicio. Y vinculado con esto, les propongo un segundo tema que tiene que ver con la empatía, porque cuando yo, ahorita que mencionabas, Cabindo, me permito sin predisposiciones estar en el espacio, pues puedo percibir que hay otras personas, que hay obras de diferentes artistas que me dicen cosas distintas y ponemos nosotros un poco ahí en la ecuación esa parte de empatía. O sea, cómo generar esa empatía en el ámbito del museo, que es uno de los ejercicios que actualmente queremos enfatizar, porque el museo ha transitado de ver sus colecciones, de la importancia de sus edificios, al valor que tiene el visitante dentro de la experiencia del museo. Entonces, en esa diversidad de públicos, de personas, de niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, pues es reconocer al otro. Y mencionaba por ahí también el romper la barrera de ese público en general en que a veces englobamos, ¿no? Público en general.
y reconocer que hay diferentes personas con diferentes experiencias, con diferentes vivencias, con diferentes sensaciones. Pero a veces ese reconocimiento es como el primer paso. Pero, ¿qué podríamos hacer en relación a eso para que la empatía no sea solo un concepto, sino sea algo sentido, vivido y pueda ser una acción? ¿Qué piensan sobre ello? A ver, Mayra, adelante. Pues hay muchísimos artículos escritos sobre este tema que se me hace muy interesante de cómo el museo puede favorecer la construcción de empatía y de ahí pues incentivar la acción, ¿verdad? Y pienso en algunas exposiciones en particular que han hecho sobre todo pues en España y en Inglaterra, en donde han vinculado las temáticas que trabaja el museo per se con temáticas que están alrededor de la comunidad, ¿verdad? O sea, temas que de alguna forma el museo debería de ser sensible a esas temáticas por el contexto en el que se encuentra inserto y a la comunidad con la que tendría que relacionarse explícitamente. Entonces, ahí una de las formas en como decían era, si la exposición va a hablar sobre la discapacidad, pues que sean personas que tienen este tipo de limitaciones las que hagan la guía, las que coordinen las actividades, las que se involucren en la atención al público, para que entonces el público sean niños, adolescentes, los que estén participando de la actividad, tengan la oportunidad de conocer a estas personas en carne propia y que no solamente sea lo que escuchan o lo que observan, sino también el trato que se va construyendo a partir de esa mediación que puede hacer la obra entre las personas y el espectador. Ese es un ejemplo que se me ocurre y también lo veo en otro ejercicio que hace una compañía de danza, precisamente, que es una fundación que ya tiene muchísimos años trabajando con bailarines de síndrome de Down. Y cómo es una cosa hermosísima ver las coreografías que preparan, todo el entrenamiento que tienen estos bailarines y cómo pues es una cuestión inclusiva también porque se presentan, yo tuve la oportunidad de verlos en el Teatro Degollado en Guadalajara y verdaderamente salí fascinada porque es su espontaneidad, su ligereza, junto con una disciplina y un entrenamiento bárbaro para poder hacer sus coreografías sin perder esa unicidad que tienen las personas con esta limitación, ¿verdad? Entonces creo que todo eso es ir construyendo empatía con estos temas que hoy por hoy están siendo temas importantes, ¿no? La inclusión, el abordar la diferencia desde una perspectiva enriquecedora, cuestiones del medio ambiente, la salud mental, entre muchos otros temas que están hoy puestos sobre la mesa y que creo que el museo puede apoyar desde esta construcción de empatía y de ahí hacer una invitación a la acción, ¿no? Claro, Mayra, gracias. Blanca, adelante. Ay, Mayra, pues sí, la verdad es que me haces pensar como con todo esto que dices, varios momentos que, bueno, de manera muy, eh, pues muy emocionante he vivido, he presenciado. Por ejemplo, me hace pensar en una ocasión en la que quien, quien llevaba el recorrido mediado en la sala era un títere. Y bueno, teníamos como muy estructurado supuestamente preguntas, respuestas, interacción con el público, pero resulta que a la exposición era como sumergirnos en el color. Y de repente llegaron personas ciegas. Entonces fue algo sumamente interesante porque con esta energía que bueno, el títere de alguna forma generaba con los espectadores, dio la posibilidad
ya no decir nada, ¿no? Sino sencillamente permitir que surgiera de manera espontánea esta empatía y la misma gente que estaba a su alrededor empezaba a describirle a estas personas ciegas con todo el detalle y con todo el amor y con toda la delicadeza qué es lo que ellos estaban observando con esta necesidad, sí, como de contagiarlos de la belleza que ellos estaban experimentando. Y entonces cuando uno se convierte de manera de verdad muy, muy humilde a decir, yo no tengo nada que decir porque todo lo pueden construir los mismos espectadores sencillamente detonando con ciertas preguntas o generando un ambiente de respeto, de cordialidad, de escucha. Entonces, fácilmente ellos pueden sumarse a los estímulos que están ahí de manera como muy a la vista, ¿no? Muy inmediatos, muy espontáneos, necesarios. No sé, si de repente se acerca un señor con muletas y la gente se da cuenta que no tiene un pie, y inmediatamente empiezan a asistirlo, a ayudarles en el recorrido. Estoy pensando en un personaje que hicimos del Doctor Ack, en donde pues se presentó así, ¿no? En muletas y simulando que no tenía un pie. Y entonces la gente, sin pensar que era el magnífico pintor Doctor Ack, se acercaba a él de manera como muy inmediata a ayudarlo a caminar en el espacio, a acomodarlo, a acercarle una silla. Y entonces creo que esos momentos de espontaneidad y estar abierto a eso, creo que es lo que empieza a generar pues esta empatía, ¿no? También pienso mucho, nos han tocado muchos niños autistas que de repente gritan, brincan, vienen, van y parece que no te están escuchando, pero pues sencillamente nuevamente con este espacio o en este momento en el museo que les puedas generar la posibilidad de sentirse cómodos, de sentirse protegidos, valorados, se abren canales increíbles, impresionantes, ¿no? Como en estas partituras de movimiento que les decían, de repente las mamás nos dicen, es que mi hijo a partir de que fue a la visita logró comunicarse y decir palabras significativas, utilizando su cuerpo. O sencillamente ya me puedo contactar y comunicar con él, ¿no? Entonces uno no sabe en qué momento, en qué instante en este espacio que nos brinda el museo con las obras y con la gente que está a nuestro alrededor, estamos impactando de tal manera y como tú lo dices, Mayra, generando esta empatía, ¿no? Estos momentos que son valiosísimos y estar como muy perceptivos como para reconocerlos y para valorar, para, para estar como muy alerta de cualquier detonante que nos permita construir y que sea el lenguaje de la gente, de los visitantes, los que nos den como estas posibilidades. Gracias, Blanca. Gabindo, adelante. Oye, lo que estoy viendo es que el tema de la empatía en contexto de un museo, y en contexto de significado y demás, tiene muchos ángulos. Yo lo que creo de entrada es que toda exposición, o sea, exponerse uno al arte, sea performance, ¿no? Sea escénico o música o visual o arquitectónico o escultura, lo que sea, es de entrada un acto de empatía. Yo creo que la cultura no existiría sin la empatía.
Porque y quisiera hacer una definición de empatía a diferencia de compasión, porque ahí es donde entra el tema de la acción que está en la pregunta, de si la empatía no es suficiente y hace falta acción, ¿no? La empatía, como la entiendo, y más o menos hay un consenso de eso, al menos en los estudiosos sobre neurociencias de la empatía, digamos, ¿no? La empatía es realmente algo bastante natural en el ser humano y además en muchos de los animales también lo tienen, ¿no? La empatía es algo y tenemos una base neuronal cerebral dedicada a eso, que se llaman las neuronas espejo, o al menos esa es la teoría vigente ahorita, en las cuales naturalmente nuestra mente, nuestro cerebro incluso, tiende a recrear como para uno mismo la perspectiva del otro. O sea, la empatía es básicamente eh, ponerte en los pies del otro, ¿no? Es ponerte en los pies de otra persona, salirte de ti en un sentido. Para estar en el otro o en la otra, en lo que sea, ¿no? Y el arte funciona de esa manera, porque cuando tú te expones a arte, si no tuvieras todas estas capacidades de resonar con lo que estás viendo, de resonar empáticamente con lo que estás contemplando, no podrías tener ninguna respuesta, ni crearías cultura. La cultura no podría existir sin la empatía, ¿verdad? Es una base muy importante, reconocida por los griegos con el tema de de la identificación, ¿no? En la tragedia y etcétera. Pero la empatía básicamente es dejarnos conmover y mover, no necesariamente conmover, pero dejarnos mover por lo que está enfrente de nosotros, sea persona o no sea persona, porque creo que la empatía en el caso del arte es particularmente importante, porque es a través de la empatía que realmente podemos pasar a un siguiente nivel de significado. Pero si tú no resuenas con la experiencia de alguien más, no la puedes entender. O sea, el significado no está accesible a ti hasta que no tienes una resonancia con una experiencia ajena. Lo que uno puede traer es una serie de opiniones, puntos de vista, lo que tú quieras, pero para crear un entendimiento y una comprensión de alguien o de algo, tienes que vivirlo desde su perspectiva. Entonces, cuando tú ves una obra de lo que sea, tú en cierto sentido tienes que dejarte volver eso, ¿no? Dejarte resonar y ser aquello que estás contemplando. En las artes escénicas eso es fundamental y se nota porque hasta el cuerpo se mueve, ¿no? Si tú ves danza contemporánea, te das cuenta que tu mismo cuerpo casi notas cómo se mueve cuando alguien hace algo, porque la resonancia, los circuitos de resonancia cerebrales tienden literalmente a movernos. O sea, la empatía realmente son hilitos que nos conectan con la experiencia de otros y con otras expresiones culturales incluso, que nos mueven por dentro, ¿no? Ahora, la compasión, sin embargo, no es lo mismo que la empatía. En algunas escuelas casi se ven como sinónimos, ¿no? Que empatía y compasión son lo mismo, pero a mí me gusta más las escuelas que diferencian. La empatía es la capacidad de resonar con la experiencia ajena y propia también, que también de resonar puede haber empatía hacia ti, ¿no? Y la compasión ya es una respuesta, ya lleva una acción, o al menos una intención de acción, la compasión. La compasión es querer hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, como dice Blanche, ¿no? Si entró el doctor Atle, el personaje sin un pie, y etcétera, y le quieren ayudar, esa es la compasión. La compasión es el acto de querer acudir a algo, ¿no? De querer acudir e intervenir en un sentido, ¿no? Entonces, yo creo que en un museo se puede jugar con ambas, pero sí se requiere en efecto que se permita la interacción, es decir, que no sea completamente pasivo el espectador, sea niño, adulto, de cualquier edad, ¿verdad? Y sí me parece excelente la idea de que haya personajes o haya alguien en la presentación o en la exposición, en el momento que está el público allí, que ayude a facilitar la parte de compasión, o sea, la parte de respuesta. Primero la empatía se va a tener que dar necesariamente, que tiene que ver con poder dejarse influir por lo que ves, o sea, dejarte mover primero, ¿no?
Y a lo mejor puede venir mediada también o facilitada con un poquito de preguntas, ¿no? De qué notas y qué ves y qué es diferente y todo aquello, para ayudar a crear un poquito más de profundidad en la percepción. Pero una vez que se crea ya una conexión con obra, eh, de alguna manera facilitar interacción, que puede ser tan simple como simplemente ponerte en los zapatos del pintor o del escultor o de la bailarina o del coreógrafo, etcétera, y un poco vivir eso, ¿no? O sea, tratar de ponerte desde el otro lado para poder entenderlo. Y yo creo que es como la acción va a tender a ocurrir más naturalmente al estar con obra. O sea, en dejar que se cree el significado con la empatía, o sea, un significado muy básico de estar en los zapatos del otro, y entonces poder responder y tener ya una conversación, un diálogo allí, que puede ser mediado, puede incluir actividades, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, creo que debe de haber una intencionalidad, digamos, en el caso del museo, de crear ese espacio, ¿no? Como lo mencionan, ese espacio de contacto con la obra, ¿no? Porque solía y todavía en algunos casos suele pasar que entramos de lleno directo a la información del artista, de la obra y tal, y no damos ese espacio, digamos, que en el caso de la meditación, ¿no? Es estar presente, ¿no? Y percibir, ¿no? Sin que haya nada de por medio, o por lo menos por un momento que pueda ser breve, pero dar ese espacio de ejercicio. Incluso en el ámbito de las emociones y el contacto con el cuerpo, yo recuerdo en alguna práctica de meditación nos decían, tenemos a veces la relación con el cuerpo muy burda, es decir, ¿cómo me siento? Tenso. Bueno, pero tenso ¿cómo? ¿No? O sea, muy tenso y dónde y de qué manera y cómo es, ¿no? Este abanico de emociones, este abanico de sensaciones, este abanico de percepciones, ¿no? Porque si preguntamos a cada uno de los participantes, seguro tiene una respuesta distinta o una variante, pero también hay que hacer un ejercicio consciente, pues eso, de contactar con ello, ¿no? Y diferenciarlo, ¿no? Y descubrir probablemente esas sutilezas, ¿no? Y creo que en, desde algo que se menciona actualmente en los museos, un enfoque centrado en las personas, es decir, no centrado en el museo y lo que el museo quiere comunicar, sino centrado en ese otro, es hacer ese espacio también de empatía de quienes trabajamos en el museo y de decir, ponernos en un primer punto en los zapatos del otro, de dar ese espacio de observar a ese otro ser humano, a esa otra persona que está también acudiendo al museo y cómo poder ayudarlos en esto que mencionabas, Cabindo, en ese tránsito entre el contacto con el cuerpo, con sus propias emociones, descubriendo esas sutilezas que exactamente no están de manera evidente y que la idea incluso es que las descubramos con ellos, ¿no? Entonces también nosotros como profesionales del museo nos quitamos ese punto de soy el experto, ¿no? Y nos ponemos en horizontalidad con el visitante y decir, experimentemos juntos esas sensaciones, ¿no? Que es un poco lo que tú, Blanca, pues experimentas también en las dinámicas con las personas, ¿no? Llevamos un speech, tenemos una idea, un planteamiento, pero también como soltar ese control de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias emociones hacia el público y permitir que sucedan cosas que incluso no esperamos. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Quién inicia? Blanca, Sí, Blanca, adelante. sí, definitivamente, ¿no? Creo que el universo que te puede dar, como tú lo mencionas, este abanico, este, pues sí, te, te permite como
como descubrir que todo el tiempo, y lo dijiste bien bonito, como experimentemos juntos, ¿no? Descubramos juntos. Es como una oportunidad para, para reconocer la sabiduría que está en cada ser humano y que cuando se logra contactar de manera tan sensible con, con lo que nos rodea, con lo que nos está cubriendo como un cielo lleno de belleza en el museo, cuando logras esa conexión, pues pues sí, un abanico impresionante como para dejarme tocar por lo que el otro está diciendo, por lo que el otro está comunicando, ok, si es el caso de una niña o un niño, saber que a lo mejor de entrada te está diciendo algo que nada tiene que ver con lo que estás queriéndole comunicar, pero son de una sabiduría tan increíble que finalmente, si te das la oportunidad realmente de escuchar, te van llevando por otras visiones, por otras conexiones que tú no habías visto, ¿no? Que tú no habías leído, que tú no habías contemplado. Y entonces generas como este ambiente, sí, de respeto por la opinión que puede generar cualquier ser humano que se está dejando tocar. Pero creo que también lo que dices, Blanca, es que te cambia a ti. Por supuesto, O sea, te claro. cambia a ti en el momento en que tú te dejaste mover, por supuesto, te dejaste resonar con lo que estás contemplando o viendo, ¿no? Como espectador. Y en el proceso de tú responder a ello, de tener alguna respuesta a eso con lo que estás resonando, tú cambias, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y el tiempo incluso parece que se mueve, ¿no? Cuando estamos bien, cuando estamos en esa resonancia, en esa comunicación energética, explícita o implícita, pues parece que el tiempo se acorta o no somos conscientes de ese tiempo, ¿no? Y de repente decimos, ya pasó hora y media en una visita de, wow, no me había, o sea, para mí fue 10 minutos, ¿no? Si lo intentamos, digamos, razonar o reflexionar. Entonces, esa vivencia corporal y emocional, pues es transformadora, como mencionan, ¿no? Nos dejamos tocar y nos sorprendemos todo el tiempo, ¿no? Déjenme nada más hacerles un breve comentario ahorita para que Mayra pueda hablar. Eh, en una cuestión incluso más que podría parecer más intelectual, pero estaba yo justo frente a una obra y estaba hablando con los niños y uno de ellos notó algo en el cuadro que yo, que ya tenía varios años en el museo, no había descubierto y era un gato que estaba escondido en un hueco en ese cuadro. Y entonces fue una cosa maravillosa porque fue exactamente, por un lado, la sorpresa y por otro, pues sí, efectivamente, había un perro en esa escena que tenía una actitud como de acecho. Y efectivamente, decir, pues claro, estaba ese gato ahí un poco escondido, pero esa mirada fresca que también podemos tener frente a la realidad, ¿no? Y en este caso, frente a las obras del museo, pues da esa posibilidad de descubrir cosas que, como ustedes mencionan, no habíamos visto, no habíamos reflexionado, no habíamos sentido o no habíamos resonado con ellas, ¿no? Mayra, adelante. Sí, fíjate, a mí se me hace muy importante lo que están poniendo sobre la mesa porque justo estaba yo pensando sobre esto, en que estamos, siempre un museo es un recinto que de alguna manera se considera que conserva algo sagrado o que va a mostrar algo de un valor muy significativo a nivel cultural, lo cual es cierto, ¿verdad? No le vamos a restar el valor a eso porque finalmente los museos son los guardianes de la sensibilidad de la humanidad. O sea, con estas obras son esos guardianes que cuidan, que preservan
esa sensibilidad que en diferentes épocas pues se ha quedado plasmada a través de las obras que ahí custodian. Sin embargo, cuando pensamos en el enfoque del museo centrado en las personas, es no en la información, sino realmente en el encuentro participativo entre los visitantes, la obra y los mediadores de la obra, en donde todos tenemos algo que decir y es tan importante la información que nos puedan compartir para enriquecer la visión, como esto que te pasó a ti, Patricia, con este niño que te hizo ver algo que no habías visto nunca y que de pronto a veces el poder generar encuentro en el museo ya no es solamente el acto contemplativo, sino es un acto participativo, en donde contemplar significa también participar de ese festín que es la sensibilidad humana. Entonces, a mí me parece un enfoque innovador el de colocar al centro a las personas como en su momento lo fue también la pedagogía, ¿verdad? O sea, ya no es el maestro el que tiene toda la información y va a dar la información para llenar estas pobres cabezas huecas. Lo mismo pasa a veces con el museo, ¿no? Estas cabecitas huecas, vamos a llenarlas de información y en realidad vamos a construir y a co-crear y a resonar con la sensibilidad. Que esa es la parte que me parece más significativa de esa perspectiva del museo centrado en las personas. Y quizá jugar, ¿no? O sea, quizá con la misma museografía, ¿no? Mucho con la ayuda de los lugares y las esquinas y las vueltas y cómo está colocado todo. Cómo cada obra te obliga a cambiar de posición, que si te puedes acercar o no te puedes acercar, que si están muy cerca una de otra, que si la obra permite que mucha gente se acerque o no, que si hay enfrente una banca, etcétera, ¿no? O sea, creo que uno puede ayudar a crear más un entorno de dinámico, de participación, que no se limite a nada más como ver el catálogo, ¿no? Sino poder jugar un poquito más, ¿no? Con la misma museografía, creo yo, y la ayuda también de me encantó esto de que hubiera personajes que te van guiando. Qué buena idea. Nunca me ha tocado eso, pero qué buenísima idea. Sí, pues son formatos diferentes efectivamente de experimentar el museo. Y efectivamente a nosotros nos sucede desde el interior, cuando se crea una nueva exposición temporal y se toman obras de la exposición permanente y se colocan en otro sitio, de repente decimos, florece, ¿no? O se apaga, en algunos casos, como de tenía más visibilidad o justo vemos otros elementos que no veíamos antes cuando estaba ubicada en otro espacio, ¿no? Y también pues la, la, los elementos y las perspectivas con las que llegamos a ese espacio, el momento particular de esa visita, ¿no? Por ahí ya tiene también varias décadas que se habla de que en cada experiencia, ¿no? Influyen todos esos elementos previos a la visita formal al museo. Es decir, si ese día pues venimos apresurados o discutimos con alguien o nos sucedió algo, pues vamos a ver el museo de una manera distinta o la misma colección de una manera diferente, ¿no? O si venimos muy contentos o venimos con la pareja o venimos en familia o venimos solos, cada vivencia en cada momento nos va a dar esa posibilidad, pues como ya lo han mencionado, si nos damos esa oportunidad de respirar, ¿no? De darnos cuenta, de estar presentes, ¿no? Un ejercicio creo que ahí Blanca estuvo con nosotros, hicimos un curso de curaduría educativa y uno de los ejercicios que proponíamos a los participantes era aplicar en el contacto con el museo, pues estos ejercicios de respiración. Venimos saliendo del metro, del coche, en el tráfico, etcétera, y llegamos apresuradamente al museo y empezamos la visita y decimos, no, a ver, demos un espacio, a ver, respiremos, que llegue nuestra esencia, ¿no? No solo nuestro cuerpo, sino todo el resto de nosotros a ese espacio, a sentir.
Y quienes han estado con nosotros en el museo, pues el vestíbulo es un espacio, digamos, fresco, que de entrada venimos del calor, a lo mejor de la calle, y llegamos y, ¿no? Respiramos, percibimos, observamos, nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos? Agitados, ¿cómo nos sentimos ansiosos, ¿no? Entonces, ese contacto a nivel sensación, percepción, emoción, pensamos que es súper necesario, ya solo con el espacio físico del museo, ¿no? Y ya, por supuesto, si lo hacemos con las obras artísticas, pues nos da esos niveles que ustedes mencionan de profundidad con el arte, en este caso, que nos da la posibilidad de sentir. Cuando hablamos de interpretación de la obra de arte, pues hacemos esto que tanto Blanca, Mayra, Cabindu han mencionado en relación a observar la obra. Que yo no cuente al principio, sino que yo como visitante puedo decir qué veo en ese cuadro. Y en función de qué veo, pues yo, educador del museo, me doy cuenta, pues por dónde están los pulsos de los visitantes y ver qué caminos, ¿no? Pueden ir surgiendo en función de esas vivencias, de esas experiencias. Pero, pues, es un ejercicio constante de formación de públicos. Mayra, tú que has trabajado en el diplomado, ¿no? De la enseñanza de las artes en la educación básica, yo tomé ese diplomado y me pareció súper interesante porque combinaba tres elementos: cuerpo, espacio y tiempo. Pero el tiempo no desde el tiempo lineal, como a veces en los museos también lo solemos abordar, ¿no? Cronológico, ¿no? Este artista nació en 1900 y murió en 1980, ¿no? Sino el de la memoria, el del recuerdo, al que el visitante puede recurrir constantemente. Tuvimos ahorita una exposición que se llamó Festín de Sabores, Banquete Mexicano, que habló sobre los bodegones, sobre la comida. Entonces veíamos mercados, veíamos alacenas, veíamos cocinas, y la gente lo disfrutó muchísimo porque justo sentía que podía decir algo sobre ello, porque se sabía la receta del mole, porque había ido al mercado fulanito, porque tenía probablemente una alacena parecida a la que se veía en el cuadro, etcétera. Entonces, ¿ustedes cómo ven cuán rico puede ser esa experiencia desde ese lugar, ¿no? Cuando no es a lo mejor la sensación de los visitantes tan académica, tan formal, ¿no? Sino más vivencial, ¿no? Hay temas que nos dan más esa oportunidad, no sé, ¿qué piensan sobre esta parte de la fusión, ahondando un poquito más, entre lo que traemos como bagaje desde nuestros propios territorios, es decir, geográficamente en los lugares de los que venimos, los saberes de nuestros propios ancestros, las vivencias que podemos contrastar en el museo, y cómo eso pues detona realmente una vivencia y una experiencia que pensamos puede ser más significativa? ¿Qué opinan sobre esto? Mayra, A mí adelante. me parece extraordinario, sinceramente, porque siento que es el cruce de la sensibilidad, ¿no? O sea, finalmente cuando logramos ver que el museo es un territorio, mi cuerpo es un territorio y la obra es otro territorio y hacemos un cruce entre todos esos espacios en ese tiempo, insisto, es como esta comunión de la sensibilidad. Finalmente, no importa en qué época nos haya tocado vivir, hay temas que son profundamente humanos y cuando podemos reconocernos en el tiempo, y más el MUNAL, que es un museo que tiene unas colecciones extraordinarias de otras épocas de la historia de México, en donde podemos ver pues a nuestros ancestros, ¿verdad? O sea, también reconocernos en esa historicidad y cómo a través del color, de la textura, de la figura, de los mismos espacios del museo, ese museo se presta para muchos cruces de sensibilidad y que me parece que serían riquísimos porque al final ya la gente podría descubrir el museo no solamente como este espacio académico, sobrio, serio, sino también un espacio de vivencia, este ejercicio que dices de cuando viene la gente del metro y los ponen a respirar un ratito,
para que baje esa prisa y entonces sí podemos entrar. Entonces el museo se convierte en ese espacio sagrado en donde el encuentro con la sensibilidad, empezando por la mía, se vuelve ese espacio íntimo. Ver una obra de arte es un espacio íntimo. La información no, pero ver la obra sí es un espacio íntimo, en donde me estoy Me encanta, encontrando, perdón, ¿verdad? me encanta lo que estás diciendo. Es que yo estoy convencida de que es un espacio íntimo y que si podemos ver desde ahí el museo y todo lo que nos ofrece, está padrísimo, Patricia. O sea, me parece una gran idea. Claro, claro. Blanca o Cabindo. Ah, Blanca. pues yo pues sí, me parece bien bonito lo que dices, Mayra, también en cuanto a pensarlo como un espacio sagrado, porque, bueno, lo pienso sencillamente desde el término museo, ¿no? La casa de las musas. Y, y bueno, creo que de alguna forma realmente los museos sí son nuestra casa, ¿no? Y si nos metemos en la idea del patrimonio, de nuestra herencia, de nuestro legado, de algo que realmente sí nos pertenece. Y cuando realmente descubrimos que no estamos en un lugar ajeno a nosotros, que realmente cuando nuestro cuerpo, que también podría considerarse como nuestra casa, nuestro lugar de emociones, de vivencias, de donde puede florecer y que nos puede contener, eh, creo que llegamos, no sé, me gusta pensar en esto que dice Ismaira, como en este espacio muy privado, ¿no? En el que por supuesto estás abierto a un montón de ventanas, o más que ventanas, quizás sean espejos, estas obras que están frente a nosotros, como estos espejos que todo el tiempo te están diciendo cosas, ¿no? Con estos imaginarios colectivos, pero también desde lo que te acaba de pasar en el metro, o de la última canción que escuchaste, o del aroma que para ti te trae recuerdos y lo puedes ver ese aroma en un color, o en sonidos que te puede detonar, no sé, un paisaje y que te puede conectar, pues en estos espacios sagrados, personales, íntimos, y, y que te puedes descubrir. Bueno, a mí me gusta mucho jugar con los niños, a que ellos son una gran obra, ¿no? Tan valiosa, porque finalmente se están reflejando en, en la obra que tienen frente a ellos, y toda la belleza y todas las experiencias y todas las opiniones que tienen, eh, no vienen de fuera, sino vienen desde uno y sus historias y su relación con los otros. Y cuando justamente te das cuenta que esto que estás sintiendo también lo está sintiendo el otro, entonces dices, wow, esto es como mucho más grande, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que estamos socializando de una manera muy, pues muy natural, ¿no? Sin que te tengan que decir todos somos uno, y es nuestra herencia que nos da cierta identidad, y meterlo como a un discurso que claro, es valioso, pero puede ser para los visitantes a lo mejor muy técnico. Pero cuando lo dejas fluir, nuevamente pienso yo desde la espontaneidad y desde el valor del instante, y pensando en la meditación como en sencillamente estar, y disfrutar el instante, creo que bueno, de ahí pienso que radica este espacio sagrado. Gracias, Blanca. Cabindo. Muy bello lo que estás diciendo. Me encantó. También Mayra.
Me gustó también mucho esta idea de ayudar al visitante a que entre en otro estado mental. No dijiste esa palabra, Patti, pero yo creo que un museo te cambia el estado mental. Te lo cambia por definición, por lo que es, ¿no? Y por la obra y el entorno y lo demás. Pero me gusta la idea de que uno viene acelerado y viene de afuera y trae cosas y demás. Y claro, es tu mundo con el que va a interactuar la obra finalmente, ¿no? Eres tú y tu vivencia la que se va a revolcar ahí empáticamente con lo que ves. Pero me gusta mucho la idea de crear un espacio donde uno se sienta seguro y en paz y bien y tranquilo. eh, eh, y que realmente el momento de estar en el museo, híjole, sea a veces como, no como como una tarea cultural pendiente, académica o de la escuela o lo que tú gustes, sino como un momento de realmente de conectarte con la red humana, con la red de seres o sea, todo lo que es y significa en sí. Ir a un museo a ver una obra es intencionalmente reconocerte en una red, que es la cultura finalmente, ¿no? Sí, poder habitar, ¿no? Creo que escuché este término hace algunos meses o acaso un año, habitar, ¿no? Habitar el cuerpo, ¿no? Habitar el museo, habitar una obra que decía Blanca, ¿no? Entonces, poder habitar ese sitio, y creo que implica esto que mencionabas al principio, Cabindo, estar presente, ¿no? Cuando habitamos es que estamos ahí, ¿no? No estamos en otro lado, ¿no? Y nuestro cuerpo ahí, sino estamos ahí, ¿no? Entonces estamos presentes, estamos conscientes, digamos, de esa interacción, de esa dinámica. Pero sí es un ejercicio, primero considero personal de quienes trabajamos dentro del museo para luego poder extender esas sinergias con colaboradores, con personas con quienes interactuamos y luego, por supuesto, abriendo esos círculos hacia otros visitantes, ¿no? Entonces creo que vamos en buen camino. Hay ejercicios en diferentes espacios y museos que creo que tenemos esa intencionalidad ya de ejercer y cuando se nos plantea, digamos, estos conceptos como el bienestar, pues hacemos consciente también prácticas que ya veníamos desarrollando, que alguien les puso un nombre particular, ¿no? Pero que seguramente ya las veníamos haciendo, ¿no? De una u otra manera. Entonces, hay un ejercicio constante de práctica hacia los visitantes, intentando dialogar con todos y cada uno de ellos. Y estos otros momentos donde hacemos la reflexión eh, desde estos otros lugares, ¿no? Como analizando o haciendo ese proceso de reflexión, a mí me parece muy importante porque eso nos lleva a luego traerlo a la práctica, al día a día, a hacerlo consciente, a hacerlo deliberado y por supuesto que en esta conversación con ustedes, bueno, pues se abren nuevamente las perspectivas, las posibilidades, pues de interacción entre nosotros para que quienes nos escuchan también reflexionen sobre ello y nos digan, pues, si lo han vivido, si lo han experimentado, si quisieran proponernos acciones puntuales también en el caso de Munal o cualquier otro museo, para que podamos ser más empáticos, para que podamos ser más, ayudar más a habitar esos espacios y no sé si quisieran, para que cerremos con una reflexión final, ¿no? Sobre esto, estos conceptos que hemos puesto en la mesa y que, bueno, pues que consideramos que todavía tienen más trayecto, pero ya vendrá para nuevas ocasiones. Entonces, no sé si quieran tener un cierre con algún comentario. ¿Quién se anima? Mayra, a ver. A ver, sí, pues al escucharte, escucharnos, ¿verdad? En esta mesa
reflexión tan rica, Patti, a la que nos convocas y que te agradezco yo también personalmente muchísimo esta oportunidad de compartir pues nuestra experiencia y nuestros saberes y también pues nuestra experiencia como visitantes de museos, ¿verdad? Porque finalmente también nosotros somos espectadores y hemos encontrado en la vivencia que nos ofrece el museo una oportunidad de hacer red, una oportunidad de reencuentro con nuestra intimidad, con nuestro ser más profundo. El no perder de vista, ¿verdad? Que la información no es lo importante de la experiencia en un museo. Lo importante de la experiencia en un museo es el encuentro entre personas y a veces entre personas que están muertas, ¿verdad? Porque muchos, en el Munal pienso yo, pues la mayoría de los pintores, por lo menos de las colecciones permanentes, están muertos. Y sin embargo es como esa, yo lo veo así, ¿verdad? Esa trascendencia en la que estamos ahí conectados todos, que nos damos cuenta de la red y que finalmente nos permite ese vínculo con lo trascendente que me parece tan importante, ¿no? Y eso es lo riquísimo, por lo menos para mí, del arte, que es la muestra más fehaciente de la existencia de la humanidad y sobre todo de su sensibilidad, que es lo que nos hace únicos como seres vivos. Gracias, Mayra. Blanca. Sí, pues yo justamente pensando en esta idea de lo vivo, lo muerto, de los muertos que trascienden, pues me gusta mucho la idea de que finalmente cuando uno habita el museo, el espacio, que los niños, las niñas, las personas, bajo cualquier condición o lugar de donde vengan, llegan al museo, ellos son los que le dan vida a las obras, a los personajes, y de ellos incluso depende esta trascendencia, ¿no? Este resignificar y resignificarse, el encontrarse quizá en un momento muy alejado históricamente hablando, pero muy cercano en estas emociones, ¿no? En esto que nos hace humanos, en esto que nos fortalece en valores, en ideales, en sueños, en aspiraciones. Entonces, bueno, justo me gustaría pues concluir con esto, ¿no? Como acercarnos, como, no sé, una invitación para acercarnos a los espacios para seguir creciendo en vida, ¿no? En todo lo que puede florecer cuando pisas y entras a un museo y descubres que es un lugar lleno de posibilidades para jugar, para divertirte, para construirte, para soñar, sí, y para accionar y para decidir sobre cosas muy específicas que a veces también se convierten en acciones poderosas, ¿no? En tu vida cotidiana. Gracias, Blanca. Gabindo. Híjole, es que ha sido tan rica la conversación, la verdad. Yo me quedo con varias cosas que me movieron aquí en esta conversación. Uno, el museo como un espacio de empatía. Me encantó que estuviera ese concepto en la mesa. Eh, eh, el museo como un espacio de encuentro con la humanidad, ¿no? Pues, el tema de lo sagrado del museo es porque es lo que valoramos, digamos, de la experiencia humana que ha venido quedando, ¿no? Que es lo que es la cultura, ¿no? Finalmente. Y me encanta la idea de que el museo te transforma, de que el museo no es nada más para que vayas a ver algo que está allí, sino que para que vayas a ser otro, ¿no? Al dejarte tú mover y influir y demás, y el mismo espacio y la magia, o sea, ir a un museo es un poquito un ritual, ¿no? Eh, eh, realmente dejarte cambiar. El museo y el acto de estar en una exposición ante obra, yo diría que en todas las artes esto, realmente vas a dejarte cambiar, vas a dejarte que te mueva.
y que te conecte con cosas con las que no normalmente te vas a conectar tan fácil. Creo que la obra de arte tiene como propósito crear una intimidad, tanto contigo como una intimidad con lo que con el otro o lo otro, ¿no? En el cual tú cambias y te abre, te puede aclarar, te puede traer inspiración, te puede ayudar a, vaya, a soltar algunos rollos que traes atorados. Yo creo que puede ser una experiencia increíblemente poderosa a nivel de, emocional, como de resolución incluso, ¿no? Claro, pues, Eso. Ujú. pues dejamos ahí puntos todavía por seguir explorando e invitamos a quienes nos escuchan también a que experimenten algunas acciones. Estamos teniendo las visitas mediadas a partir de las emociones, entonces abordando cuadros a partir de distintas emociones y ver en vivo, digamos, experimentar en vivo qué hay ahí, ¿no? En cada uno de nosotros y qué aflora. Y por otro lado, también con Cabindo y otros compañeros que meditan, van a venir al museo a hacer estas prácticas de meditación donde pues vamos a traer ese ejercicio, ¿no? De atención consciente, atención plena en el ámbito del museo. Entonces, también para que lo busquen en nuestras redes y puedan participar, que se sumen con nosotros. Y bueno, pues por supuesto que agradecerles a Blanca, a Mayra, a Cabindo, esta sesión efectivamente tan rica, tan agradable, tan fluida, que se pasa justo el tiempo rapidísimo hasta que ya el reloj nos marca una temporalidad, pero les agradezco infinito estar aquí y bueno, pues aportar todas estas reflexiones conjuntas. Gracias. Gracias, Patti. Gracias, Mayra y Blanca. Mucho gusto en conocerles. Gracias igualmente, muchísimas gracias. Hasta, Sí, muchas gracias. Qué lujosa oportunidad de escucharlos. Gracias. Gracias por la invitación. gracias. Hasta pronto.